A veces lo que Dios nos entrega como herramienta se convierte en el estorbo para adorar. Y cuando suceden cosas como la que sucedió hoy, que no es planeado obviamente, que nadie busca que suceda, allí es en ese momento donde la adoración de la iglesia genuina, real, sincera, aparece. Donde ya no hay secuencia, donde ya no hay música, donde ya no hay nada más, sino un corazón sincero. Amén. Quiero que me acompañe, por favor, a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Hoy vamos a basar nuestra reflexión en parte en las palabras del apóstol Pablo que aparecen aquí. Dice: entonces Pablo, puesto de pie ante el concilio, le dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es a quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos de hombres o por manos de hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da la vida y aliento a todo, satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarán o cuándo se levantarían y cuándo caerían. Determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, quizás acercándose a tientas, y lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos y nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos o hecho de oro o de plata. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda a todo el mundo y a todas partes que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo, y con justicia, y por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es el hombre al levantarlo de los muertos. Un poco larga, yo sé, la lectura, pero definitivamente necesaria, porque es en esta predicación de Pablo que vamos a basar lo que vamos a hablar en esta noche. Mire, el apóstol Pablo en Atenas, hasta el día de hoy, este discurso que usted y yo acabamos de leer está en Atenas. Hasta el día de hoy, cualquier cantidad de gente que visita la ciudad de Atenas o lo que queda de la ciudad de Atenas tiene que leer lo que el apóstol Pablo les dijo a los atenienses en su momento. Lo que usted y yo acabamos de leer es la historia de una predicación a un pueblo que no conocía a Dios.
El apóstol Pablo estaba esperando a Silas en Atenas. Y paseando por Atenas se fija en la cantidad de templos, en la cantidad de dioses, en la cantidad de ídolos, y se duele en su corazón. Y su corazón es estremecido. Su corazón es tocado. Y empieza a predicar. Se va a las plazas donde los atenienses se reunían, gente que le gustaba investigar, gente que le gustaba filosofar, gente que le gustaba dar sus puntos de vista entre ellos, pero todo buscando la esencia de la vida, buscando filosofar acerca de qué era la existencia. Y aunque tenían muchos dioses, para cada cosa tenían un dios. Había una inscripción a un Dios no conocido. Y Pablo ve esto y dice: esta es mi oportunidad para predicar a estas personas. Y comienza su discurso de esa manera. Varones atenienses, ustedes son muy religiosos, pero ustedes tienen una inscripción a un Dios no conocido, y es de él quien yo vengo a hablar. La predicación del apóstol Pablo nosotros la podríamos resumir en 3 o 4 puntos. El primero de estos puntos es el tema de la idolatría. Cómo el apóstol Pablo observa la vida, el desempeñar diario de los atenienses. Cómo el apóstol Pablo observa detalladamente la manera de hablar de los atenienses. Cómo detalla la forma de vivir en esos días que estuvo ahí. Y se da cuenta que la manera en la que ellos estaban buscando algo, lo representaban inventando un nuevo Dios, levantando un nuevo Dios. Cantidad de ídolos en Atenas, pero ninguno era el Dios verdadero. Pero ninguno era el Dios que había creado los cielos y la tierra. Y eso motiva al apóstol Pablo a predicar. Recuerde, era gente con necesidad, pero era gente también que era gente estudiada, gente que le gustaba filosofar, gente que le gustaba hablar mucho, gente que leía mucho. Pero aunque eran personas entre comillas sabias, al mismo tiempo eran muy ignorantes de la realidad, ignorantes de la verdad. Y es lo primero que el apóstol Pablo les dice: ustedes son muy religiosos, pero aunque son muy religiosos, no conocen la verdad. Estamos hablando de gente inconversa, recuerden. Aunque ustedes son muy religiosos, no conocen a Dios. Nosotros miramos al mundo, nosotros nos presentamos delante del mundo como hombres y mujeres que conocen a Dios. Cristianos nos llaman. Y cuando vemos al mundo, vemos un mundo igual, lleno de idolatría, ¿cierto que sí? Lleno de ídolos, lleno de tronos. Tronos no solo visibles en las iglesias, sino tronos en el corazón de la gente. Porque un ídolo no solo es el que se hace de arcilla, de barro, de piedra. También es aquel que se hace en el corazón. También es aquel ídolo, aquel trono que usted o que una persona puede levantar que no sea Dios. También eso es un ídolo. También eso es idolatría. El Señor le dijo al pueblo de Israel: no te harás imágenes de nada de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios estaba guardando el corazón del pueblo.
Ellos venían de estar en medio de la idolatría. Ellos venían de ser esclavos, pero habían aprendido también a idolatrar. Recuerde que cuando ellos estuvieron en el desierto, Moisés sube a la colina para ir por los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo primero que el pueblo hace? Un becerro, un ídolo. No vemos al Dios que nos sacó. No vemos al Dios que nos sacó de Egipto. No vemos al Dios que nos llamó. No vemos al Dios que nos sacó con mano poderosa. No importa, nos hacemos un ídolo que podamos ver. Sencillo, resolvemos la situación. Y como ahora lo podemos ver, lo podemos adorar. Porque así somos, así es el corazón del hombre. No es capaz de adorar a Dios sin tener que verlo. Jesús le dijo a sus discípulos antes de partir: bienaventurados ustedes porque han visto. Pero más bienaventurados todavía aquellos que van a creer sin ver. Y está hablando de usted y de mí, porque hasta ahora yo no he visto a Jesús físicamente. No sé si tiene ojos negros, blancos, azules, verdes. Por allá hay un manto, ¿cierto? Con el rostro de Jesús. Pues yo no sé si Jesús era así. O como dice la canción, yo no sé si Dios es negro, ¿cierto? Pero el ser humano tiende a buscar qué ver para poder adorar. Y los atenienses eran así y hasta más. Eran así y más. Entonces Pablo les dice: ustedes son muy religiosos. Está bien, pero tienen un problema. No conocen al Dios verdadero, al Dios no conocido. Pero también el apóstol Pablo le dice a los atenienses: al Dios del que yo les vengo a hablar no solo es un Dios que creó el mundo, el cielo, la tierra, el mar, lo que está bajo la tierra, todo lo que hay en él, sino que es Dios que interviene en la vida del ser humano. El versículo 25: y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da la vida, aliento y satisface cada necesidad. Escucha, y esto es muy importante, porque en medio de las personas con las que Pablo estaba, quienes lo habían llevado al Areópago para que diera testimonio de lo que él estaba predicando, había unos personajes que se llamaban los epicúreos y los estoicos. Y para resumirle la historia, los epicúreos y los estoicos lo que buscaban todo el tiempo era el bienestar, era buscarle el sentido a la vida. ¿Usted se acuerda de la película En busca de la felicidad? Estos eran los epicúreos. Todo el tiempo estaban pensando, filosofando, hablando, diciendo, proponiendo ideas, proponiendo soluciones para cosas cotidianas de la vida, proponiendo cómo solucionar la vida de la gente, pero con el ánimo de que las personas vivieran lo más sosegada posible, lo más tranquilo posible. ¿Se ha encontrado usted con personas así? ¿Se ha encontrado tal vez usted con gente que tiene la filosofía de yo quiero vivir una vida pacífica, tranquila, una vida sin molestar a nadie y sin tomarme nada en serio? Una vida en la que yo sea buena persona, una vida en la que yo le haga bien a la gente, una vida en la que yo le haga bien al prójimo. Pero cuando tú le hablas a esta persona con este tipo de filosofía de Dios, dice: no. Dios no se mete en esas cosas. Dios no se quiere meter en mi vida personal, en los detalles de mi vida, en las minucias de mi vida.
Después de que yo sea una buena persona, una persona ética, una persona moral, una persona que hace las cosas bien, que trata bien a los demás, es suficiente. Entonces tú le hablas de Dios a esta persona y esta persona dice: yo no necesito a Dios, yo no soy tan malo, yo hago las cosas bien, trato de hacer las cosas bien. Y tú ves su vida, quizás examinas su vida y sí, hace las cosas bien, moralmente hablando. ¿Cuántos se ha encontrado usted con personas así? Yo me he encontrado con gente así. Usted la ve en su trabajo y es buen trabajador. Usted lo ve con su familia y es bueno con su familia. Esposo de una sola mujer, buen hermano, buen hijo, buen padre. Asombroso, sorprendente. Si usted mira esta vida y usted dice: solo le falta una cosa. ¿Qué? Todo lo hemos dicho en algún momento. ¿Qué? Ser cristiano, ¿cierto? Solo le falta ser cristiano. Pues le falta todo. Pablo delante de los epicúreos, de los estoicos, Pablo delante de esta gente dijo: ustedes creen en el alcanzar la felicidad plena, pero tienen un problema. Tienen a Dios por fuera. Y Dios es un Dios que se mete en la vida de la gente. Cuando usted escucha a un cristiano decir: Dios no se mete en eso, dude. Con toda libertad, dude que es cristiano. Porque cuando usted aprende a conocer a Dios, usted se da cuenta que Dios quiere, necesita, tiene que meterse en cada área de la vida de la persona. En cada área de la vida de cada persona Dios quiere entrar. En cada área. No hay lugares oscuros. No deben haber cuartos oscuros. No deben haber lugares escondidos. No deben haber pensamientos que Dios no conozca. Ideas que Dios no sepa. Planes que Dios no conozca. Cosas que usted no le quiere entregar. Tal cosa no puede existir. Cuando Dios interviene, cuando Dios llega a la vida de una persona, siempre va a querer entrar en cada cosa en su vida. Que no lo dejamos hacer, que no lo dejamos entrar es distinto. Que le impedimos que entre es diferente. Que no le dejamos actuar es distinto, eso es otra cosa. Pero Él siempre va a tratar de hacerlo. Porque no hay otra forma en la que el ser humano cambie si no es permitiéndole al Señor entrar en cada área de su vida. No hay otra manera. Si usted quiere cambiar, no puede haber un cuarto oscuro. No puede haber algo que Dios no sepa. Si el ser humano necesita cambiar por el Evangelio. Y el Evangelio es Jesús. ¿Amén o no amén? Es necesario. Otra cosa que le dice el apóstol Pablo es de las cosas más importantes. Versículo 27. En esta versión que tengo aquí dice: su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Vamos a leerlo en esta versión que está en las pantallas. Devolvámonos. Pues en Él vivimos, sí, su propósito, sí está bien. Pues en Él vivimos y nos movemos. No. ¿Qué hacemos? Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos y nos movemos y existimos. Fíjense. Regálenme por favor la imagen que tenemos en el fondo.
Cuando yo empecé a preguntarle al Señor cuál era la palabra que necesitábamos escuchar, escuché. A veces hay cosas que la iglesia quiere oír, pero no necesita. Nosotros tenemos que oír de la voz de Dios lo que necesitamos. ¿Sí o no? Yo siempre quiero escuchar la voz de Dios que me diga lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Porque si es lo que yo quisiera que Dios todo el tiempo me estuviera hablando con amor. Y que todo el tiempo me estuviera abrazando y apapachando. Y que Dios todo el tiempo me estuviera diciendo, ¿quién es un hermoso niño? ¿Cierto? Y que Dios todo el tiempo estuviera diciendo, ¿quién es un negro hermoso que canta bonito? Pero eso no pasa, eso no es lo que necesitamos, eso no es lo que yo necesito. Entonces, cuando le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuál es la palabra que necesitamos? ¿Y cuál es la imagen que puede representar esto? En un momento que yo no lo esperaba, el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿te acuerdas de ese juego de la gallina ciega? ¿Cuántos se acuerdan aquí de la gallina ciega? ¿O lo jugaron? ¿O qué? ¿Marcelo? ¿No? No, lo inventó, pero no lo jugó. ¿Usted? Marcelo dijo, aquí les dejo. Bueno, los que en algún momento lo jugaron, ¿saben de qué constaba? Éramos un grupo de amigos, 5, 6, 4, 3, los que estuviéramos. Éramos un grupo. Y entonces a alguno se le ocurrió y decía, ¿y por qué no le tapamos los ojos a alguien, le damos 3 vueltas y que nos encuentre? ¿Y cómo nos va a encontrar? Bueno, cada uno le va a hablar y al primero que se deje coger, pues ese queda como la gallina ciega, ¿cierto? Pero ¿cómo tenía que guiarse? Con su voz, pero con sus ojos cerrados, caminando a ciegas, tratando de encontrar lo que no sabía dónde estaba. Es exactamente lo que eso significa. El apóstol Pablo le dice a los atenienses, Dios no solo crea el mundo, Dios no solo lo sostiene, sino que Dios se quiere dejar encontrar. Dios se quiere dejar encontrar del hombre, aunque sea a tientas, dice el Pablo. Caminando a tientas, a oscuras, en medio de la oscuridad, con los ojos cerrados. Aún así, de esa manera, Dios quiere que le encuentren. Imagínense cómo es Dios, que desea que vengamos a Él, que aunque sea a tientas, quiere que lo encontremos, que el mundo le encuentre. Y entonces Pablo hablándole a esta gente, diciéndole, ustedes están ciegos, pero aún así en medio de su ceguera, Dios está aquí para ustedes. Solo si ustedes son capaces y son lo suficientemente valientes para insistir y buscar a Dios, Él se va a dejar encontrar. Él va a estar ahí para ustedes. Entonces, Pablo le dice a estos inconversos, le dice a estos sabios, a estos letrados, a estas personas, que Dios está para ellos también. Y por último le dice en el versículo 31, Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia, por el hombre que Él ha designado, y les mostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, Pablo le dice a los atenienses, Dios no solo crea el mundo,
Dios no solo interviene en el mundo y en su creación, sino que Dios se quiere mostrar, Dios se quiere dejar encontrar, Dios quiere que ustedes lo busquen y lo encuentren. No es que esté jugando a las escondidas, es que ustedes están ciegos, pero aún en medio de su ceguera, Dios se quiere dejar encontrar. Pero no solo les dice eso, les dice: Dios puso un hombre para juzgar. Dios puso un hombre por medio del cual va a juzgar a todos los hombres. Y cuando ellos escucharon esto, y cuando escucharon que este hombre había resucitado entre los muertos, entonces los epicúreos, los estoicos y la gente que estaba reunida allí dijo: bueno, hasta aquí llegó nuestra conversación, todo estaba muy bueno hasta aquí, pero el tema de la resurrección lo hablamos después. Muchas gracias, señor Pablo. Cuando vuelve, nos avisa. Y ellos deciden cortar la predicación de Pablo, y Pablo entiende que ya no debe insistir más y para su predicación ahí, con el tema de Jesús como juez del mundo, pero no solo del mundo, juez de la iglesia. ¿Cierto que sí? Amén. Jesús es juez de la iglesia también. Yo quiero que nosotros pensemos en esto y que pensemos en la conversación de Pablo con los atenienses, siendo inconversos, predicándoles el evangelio, tratando de convertirlos. Y cualquiera de nosotros diría: ese es el mensaje que necesita mi hermano, mi hermana inconversa, mi vecino inconverso. Ese es, ¿cierto? Y entonces cuando escuchamos este mensaje del apóstol Pablo decimos: ese es el mensaje para los inconversos. Ese es el mensaje contundente, firme, con todas las verdades bíblicas. Ahí están metidas todas en los 4 puntos. Excelente. Pero ¿qué si nosotros también estamos ciegos? Pero ¿qué si este mensaje también fuera para nosotros, también fuera para la iglesia? Pero ¿qué si delante de Jesús nosotros también dijéramos que vemos, pero estamos ciegos? Pero ¿cómo tomaríamos este mensaje? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Yo creo que es uno de los versículos más conocidos por la iglesia y más predicados a los inconversos. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Voy a leerlo en las pantallas. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. En esta versión dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cierto que hemos escuchado y hemos usado esto para hablarle a los inconversos? ¿Cierto que usted ha utilizado, y yo he utilizado este versículo para evangelizar a la gente y decirle: tú que necesitas a Cristo, mira que Cristo te dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él conmigo. ¿Cierto que sí? ¿O solo yo predico de esa manera? Me toca actualizar la predicación. Pero ¿qué si yo le digo que este mensaje no lo dio Jesús para los inconversos?
Devuélvase por favor al título, unos versículos adelante. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Para quién es el mensaje? ¿Para quién es el mensaje? Diga, para mí. Diga, para mí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. No es para el inconverso, es para la iglesia. ¿Por qué es para la iglesia y no para el inconverso? Porque es la iglesia la que debe oír la voz de Dios. Porque es la iglesia la que debe escuchar a Dios moverse en medio de, como dice el Apocalipsis, que Él se mueve en medio de los ángeles de las 7 iglesias. Es para la iglesia. Entonces, si es para la iglesia, es muy probable que para Jesús muchos de los que asisten a la iglesia todavía estén en esa condición de ceguera. Muchos estén todavía en esa condición de estar a tientas intentando buscar a Dios sin ser hallado, sin ser encontrado. Entonces el mensaje del apóstol Pablo de el Jesús que resucita y que es juez es para la iglesia. No solo Jesús es juez para los inconversos, para cuando le decimos es que el Señor va a venir y va a juzgar al mundo. Pero primero, dice la Escritura, de que el juicio comienza por su casa. Primero el juicio comienza por casa. Es decir, que primero el Señor va a tratar a su iglesia, primero el Señor va a tratar los corazones de todos aquellos que hacemos parte de su iglesia. Pero se nos pierde de vista. Al Dios no conocido no solo se refiere a los inconversos que no conocen a Dios. Se refiere a todo tipo de cristiano que aún siendo cristiano, que aún llevando tiempo en la iglesia, que aún viniendo a los servicios, cantando las canciones, leyendo la Biblia, sabiéndose versículos bíblicos, tiene un Dios que no conoce. Porque es muy posible que dentro de la iglesia haya gente que todavía no conoce a Dios. Porque es muy probable que como los atenienses haya gente dentro de la iglesia, hayan hermanos dentro de la iglesia que todavía tienen ídolos, no de barro, no de piedra, no de madera, pero sí en el corazón, sí en su mente. Que todavía no han podido comprender, que todavía no han podido entender que Dios necesita obrar en su vida, en cada área de su vida, como Pablo se lo dijo a los atenienses. Dios no solo es Dios de la creación, Dios necesita hacerse de su creación. Dios necesita involucrarse en su vida. Y quizás dentro de la iglesia todavía haya personas que no han dejado, que no le han permitido al Señor involucrarse en cada área de su vida, sino que todavía tiene una reserva, todavía hay un lugar donde el Señor quiere entrar y esta persona o nosotros podemos decirle: Señor, por favor no, esta vez no. Y Dios insiste y Dios toca y Dios dice: ¿qué pasa si hablamos de esto? Y tú le dices todavía: no estoy listo, no estoy lista, todavía no. Pero Dios vuelve e insiste y dice: pero necesitamos hablar de esto, necesitamos tratar esta situación. Y tú vuelves y le dices al Señor: Señor, todavía me duele, Señor, todavía no quiero, Señor, todavía no puedo, Señor, todavía no soporto. Y el Señor se va, pero luego regresa otra vez y dice: oye, necesitamos hablar del tema, necesitamos solucionar esto. Y todavía le sigues diciendo no, todavía a un Dios no conocido.
a un Dios que no conoces todavía. ¿Por qué? Porque aquello que no le entregas al Señor te impide conocerle completamente. Porque todo aquello que no le damos al Señor impide que sepamos más de Dios. Yo estoy seguro que al igual que yo, muchos de los que están aquí ahora no son iguales que cuando recién conocieron al Señor, que cuando recién les predicaron y empezaron a orar y empezaron a ir a la iglesia y no sabían nada y no sabían lo que hoy saben. ¿Por qué? Porque a medida que fueron entrando, Dios fue tratando, Dios fue tocando, Dios fue investigando, Dios fue minando, Dios fue diciendo, necesitamos hablar de esto. Y tú dijiste, está bien, Señor, aquí estoy, hablemos del tema. Y el Señor trató contigo, el Señor trató con tu vida y tú lo dejaste y te hizo libre. Y entonces pudiste avanzar un poquito más en ese camino. Y volvió y te trató en otra situación, y volvió y te trató en otra circunstancia, y le dijiste, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Y el Señor volvió y te sanó, y avanzaste un poquito más. Y creciste un poquito más, y creciste un poquito más. Pero cuando tú no dejas que el Señor entre, no creces, no avanzas. Y no es que Dios tenga preferidos, no es que Dios tenga gente de nivel avanzado, no es gente que Dios le habla al hermano John o a la hermana Valentina o al hermano Julián y a mí no me habla. No, Dios quiere hablarle a todos. Su voz es para todos. Alguna vez yo le dije en otro lugar a un hermano, estábamos en una situación X cualquiera, se presentó que estaban hablando de la voz de Dios y una de estas personas dijo, yo no sé cómo es que la gente, cómo es que predicadores, cómo es que hermanos dicen, es que Dios me habló. Yo le dije, hermano, Dios habla. Dios todavía habla. Su palabra es clara cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen y ellas me siguen. ¿Cuántos han visto a un pastor llamando ovejas? El pastor solo necesita silbar. Y pueden silbar 10,000 personas, pero si no es su pastor no van. Pero cuando su pastor silba, automáticamente las ovejas van. Cuando escuchan la voz del pastor, ellas van. Así es la voz de Dios. Cuando Dios está hablando, tú aprendes a reconocer de qué manera lo está haciendo. No siempre va a ser igual, no siempre va a ser de la misma manera, no siempre va a ser a través de lo mismo quizás, pero siempre vas a aprender a reconocer su voz. Y si no lo haces, si todavía no te sucede, si todavía no puedes, necesitas en esta noche decirle al Señor, yo necesito aprender a conocer tu voz en mi vida. Yo quiero aprender a escuchar tu voz para no perderme la oportunidad. Mire, en esta noche, a pesar de que sucedió todo el problema técnico, eso no importa. Pero Dios estaba aquí. El Señor estaba aquí. El Señor se estaba moviendo. Pero si usted no reconoce la voz del Señor, cosas como estas lo van a distraer. Cosas como estas lo van a sacar, lo van a desenchufar y usted se va a quedar esperando a que arreglen el sonido, a que pongan la secuencia, a que hagan cualquier cosa que no es relevante. No es relevante. Cuando Pedro estuvo en la cárcel, ¿se acuerda de la escena de Pedro en la cárcel? Pedro encarcelado, cuando cantó alabanzas, cuando Dios envió un ángel para liberarlo. Dígame si tenía secuencias. Dígame si tenía una guitarra, si tenía un piano, una batería, un bajo. Su voz, su corazón, adorando al Señor. Su espíritu alabando a Dios. Su deseo de darle honra al Señor donde estuviera y pasando la circunstancia que fuera.
Pero cuando no aprendemos a escuchar la voz de Dios, cualquier cosa nos puede distraer. Y recuerde, aquella persona que está a tientas buscando a Dios necesita afinar su oído, porque es de la única manera que va a alcanzar a la persona que necesita encontrar. Porque es oyendo la voz de Dios, porque es escuchando la voz de Dios, no es de otra manera. Y entonces a veces nosotros como iglesia perdemos el rumbo, perdemos el foco de quién es. Y entonces tenemos a un Jesús, a un Dios que nos ama, como la canción, ¿no? Tenemos a un Dios que es todo amor, que es todo misericordia, que es todo perdón, que es todo restauración, que me ama, que me bendice, que me prospera, que está para sanarme en mis heridas, que está para sanarme de mis enfermedades, que está para proveerme en mis necesidades, que si yo oro, Él me da, que si yo oro, Él me escucha. Pero cuando encontramos una palabra como la que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, a veces puede chocar, puede sonar fuerte, puede decir, pero este no es el Jesús que yo conozco. Este no es el Jesús del amor, este no es el Jesús que sanó a la mujer de flujo de sangre. Este no es el Jesús que sanó a aquel que estaba ciego y hizo lodo y tocó sus ojos de manera suave, un silbo suave y apacible. Este no es el Jesús que me ama, que me abraza, ¿cierto? Y nos olvidamos que Jesús es juez. Yo quiero que vaya conmigo a leer un par de versículos más simplemente. Una pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. En Juan capítulo 6, versículo 67. Juan capítulo 6, versículo 67. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? ¿Usted qué pensaría? Haga de cuenta, póngase en el lugar de los 12. Yo no le puedo decir cuánto tiempo había transcurrido en la que Jesús da estas palabras. Si llevaban 2 años, si llevaban 2 años y medio, 1 año y medio, o ya se acercaban a los 3 años, mientras él estuvo con los discípulos. Yo no le puedo decir el tiempo. Lo cierto es que para este momento ya habían pasado demasiadas experiencias con Jesús. Ya habían pasado demasiados momentos con Jesús, tal vez muchos milagros con Jesús. De hecho, antes de estas palabras, Jesús había hecho un milagro poderosísimo para alimentar a las multitudes. Y Jesús se les pierde las multitudes. Los discípulos van para Capernaum y se pasan al otro lado del río, del mar. Y Jesús se va, se le pierde a la gente Jesús. Entonces la gente empieza a buscar a Jesús. Desesperados empiezan: ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está el rabí? ¿Dónde está Jesús? Hasta que por fin dicen: Él debe estar en el otro lado, y se van. Y allá lo encuentran. Jesús le dice a las multitudes: ustedes me buscan no porque han visto los milagros y las señales, sino porque hice el milagro de darles de comer. Y entonces Jesús les dice: no voy a hacer más milagros entre ustedes, a ustedes no se les va a dar más señal. La gente empieza a hablar con Jesús y le dice: Jesús, muéstranos señal.
Moisés nos dio el maná del cielo. ¿Tú qué haces? ¿Sí? Muéstranos para poder creer en ti. Es de este tipo de gente también hay en la iglesia. Que todo el tiempo están esperando un milagro para creer. Que todo el tiempo están esperando un milagro para decir así. Sí, entonces lo que me están diciendo sí es verdad. Entonces lo que me están enseñando sí es cierto. Pero lo único que quieren en su corazón realmente es ver cosas, ver milagros. Realmente no buscan la verdad, no buscan creer. Pero esta gente le pide eso a Jesús y Jesús dice: no, eso no va a pasar más con ustedes. Y esa fuerza, esa contundencia de Jesús para hablarle a las multitudes, tan fuerte recibieron este no de Jesús, que los discípulos decían: dura es esta palabra que estás diciendo, Señor. Porque Jesús dijo: Moisés a ustedes no les dio el verdadero maná soy yo. Dios sí les acaba de enviar el verdadero maná del cielo, el que descendió realmente del cielo, y el que si ustedes comen de él van a tener vida eterna, nunca van a morir. Y los discípulos decían: Señor, dura esa palabra, suavecito, tráeme a la gente con calma. No me le hable tan duro a la gente que se me va. No me le hable tan duro a la iglesia que se me puede ofender. No me le hable tan duro a la gente que se me ofende y se me va. Y Jesús los voltea a mirar y dice: ¿Qué? Dice: ¿cómo? ¿A ustedes les parece muy duro esto? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿A ustedes les parece muy fuerte eso? Póngase en el lugar de los discípulos. Póngase en el sitio de ellos por un instante. Piense que llevan recorriendo lo que quiera, 1 año, 2 años o 3 años con Jesús, viendo milagros, sanidades, escuchando las palabras que las multitudes no oían. Jesús les hablaba a ellos en privado. Jesús les hablaba cosas en privado a ellos. Enseñanzas que no le daba la gente en público, se las daba a ellos. Recuerde que eran discípulos. Jesús les habla y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Les parece muy duro esto? Realmente cuando yo leí esto, yo dije: es difícil. Es difícil reconocer a este Jesús. Es difícil, voy a utilizar esta palabra, espero que la entienda bien, no me la vaya a malinterpretar. Es difícil tragarse a este Jesús. Es difícil comerse a este Jesús. A este Jesús que es capaz de decirle a sus discípulos: no importa cuánto llevan ustedes conmigo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Usted también se quiere ir? Póngale que los discípulos hubieran dicho: sí, Señor, no, usted ya empezó a hablar esto muy duro, esto ya empezó a ponerse difícil. No, esto estaba bueno, era antes, ahorita sí está muy difícil esto. No, Señor, con usted no se puede. Se me salió el paisa, ¿cierto? No, eran paisas tal vez eran paisas. Eso: Señor Jesús, mire usted que Señor está hablando muy duro a la gente, Señor. Póngase pues pilas. Pero póngase en el lugar de ellos. Que algunos de los discípulos, ojo, no Judas. No me vaya a decir: es que Judas sí era. De hecho el texto lo dice, porque el Señor sabía quién de ellos lo iba a entregar. Pero saquemos a Judas. Supongamos que Pedro, supongamos que Juan, supongamos que alguno de ellos más dice: Señor, esto está muy difícil, a mí me parece que estás tratando muy duro a la gente. Yo, por empatía con esta gente, yo también me voy. Señor, qué pena, Dios le bendiga, yo vuelvo a mis peces, yo vuelvo a mis quehaceres. Y ya no son 12. ¿Usted qué cree que hace el Señor? ¿Usted qué se imagina que hace el Señor? Si se le van 2 o 3, o si deciden irse todos, ¿qué hubiera hecho el Señor? Vuelve y juega. Venga usted, venga usted, venga usted, venga usted,
Venga Marcelo también, porque usted lleva años, me puede ayudar con ese tema. Venga usted. Vuelve y escoge a otros. ¿Que sí o que no? Sí. Vuelve y elige. Vuelve y llama. Si no es usted, será otro. ¿Es dura esta palabra? Sí, qué pena. Pero si no es usted, es otro. Si no fuera yo hoy aquí, sería otro. Si yo le hubiera dicho al Señor, Señor, no quiero predicar ese día, el Señor hubiera dicho, no hay problema, Valentina venga, Julián venga, Gerardo venga, cualquiera de nosotros venga. Pero es duro conocer a este Jesús. A veces tenemos a un Dios que no conocemos. A veces tenemos a un Dios que nosotros nos hemos creado, un Dios romántico, y eso se ve en todo. Puedo hablarle de canciones infinitas, canciones donde romantizamos a Dios, y son lindas, son hermosas, nos llaman la atención, sirven para nuestro devocional, para adorar al Señor, sirven, espectaculares. Pero ¿qué pasa en muchas ocasiones? Que pensamos que solamente así es Dios. Y no es así. Jesús también es juez. Jesús es nuestro juez, quien te va a decir, ¿tú también te quieres ir? ¿Te parece muy duro este proceso? No hay problema. Si te quieres ir, te puedes ir, tienes toda la libertad. Yo te sigo amando, yo te sigo esperando. Cuando quieras regresar como el hijo pródigo, aquí están mis brazos abiertos. Aquí hay una fiesta preparada para ti. Pero si te quieres ir, te puedes ir. Es duro ese Jesús. Pero ese también es el Jesús que resucitó. Ese también es nuestro Dios. Necesitamos como iglesia aprender a tener algo que se ha perdido en muchos lugares. No hablo de aquí, pero en muchos lugares y en muchos corazones se ha perdido algo que se llama el temor a Dios. El temor a Dios ha sido reemplazado en muchos lugares por el Dios de amor y de misericordia solamente. Necesitamos hoy decirle, Señor, yo quiero conocerte en todo y adorarte con toda mi vida y con todo mi ser. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Cierra sus ojitos y dígale, Señor, si yo tengo en mi corazón algún ídolo, si yo tengo en mi corazón todavía cosas que no están bien, te pido que me muestres y que me ayudes, Señor, a vencer y a entregarlas. Señor, si todavía no te conozco como debiera conocerte, yo te ruego que me abras los ojos y abras mis oídos y que yo pueda verte, que yo pueda conocerte, que yo pueda rendir mi vida delante de ti. Señor, si en mí todavía hay cosas, hay áreas en mi vida que no te he permitido entrar, te ruego que entres. Te ruego que tomes cada cosa en mi vida, cada área en mi vida, porque yo quiero conocerte, Señor, porque mi adoración solo te pertenece a ti, porque mi adoración solo debe ser para ti. Señor, te necesito, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocerte. No hay nadie más, Señor, a quien yo necesite, sino a Jesús en mi vida. Pero al Jesús que es lleno de amor y misericordia, pero también al Jesús que es juez, que gobierna, que regresará con poder en gloria, que ya no regresará como un corderito, sino que viene como rey, que viene como un rey. Sé el rey de tu iglesia, Señor. Sé el Señor de tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.